Teleseminario, Objetos de Aprendizaje. Programa 2, Objetos de Aprendizaje Online. Magnetismo y gravitación en el transporte. Año 2020. La ingeniería automotriz ha encontrado un medio de transporte que elimina el uso de combustible. A través del magnetismo y el control de la gravitación, se ha detenido gradualmente el acelerado agotamiento de los recursos no renovables. Se cubren distancias en menor tiempo y mejoran las condiciones ambientales. Los estudios realizados en ambientes virtuales permitieron revolucionar el amplio sector industrial y beneficiar significativamente al transporte. Por sus características, los objetos de aprendizaje nos permiten mirar hacia el futuro y también nos proveen de gran parte de información que vamos a estar utilizando constantemente y en cualquier ámbito de nuestra vida, pues para tener todo muy bien organizado y sobre todo también tener la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. Bienvenidos a nuestro teleseminario Objetos de Aprendizaje, qué gusto que estén con nosotros y pues esta es nuestra segunda transmisión ya en este teleseminario. Vamos a platicar de los objetos de aprendizaje online. Ya comenzamos a ver un entorno en el que los objetos de aprendizaje empiezan a aparecer para ser una herramienta muy útil en muchos ámbitos de la vida, en la vida cotidiana, así es de que hoy no va a ser la excepción, vamos a tener una muy buena charla y vamos a ver muchísimos objetos de aprendizaje con Liliana Suárez Telles, a quien le doy la bienvenida, doctora. Ella es doctora en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el Instituto Politécnico Nacional. Fue subdirectora de Operación de Tecnologías Educativas en el Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en diversos talleres, seminarios nacionales e internacionales. Cuenta con diversas publicaciones y artículos para revistas especializadas, también nacionales e internacionales, como por ejemplo mencionamos la antología de las actividades de simulación y modelación en el salón de clases para la construcción de significados de cálculo de la Red Nacional de CIMATES. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, miembro de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación y miembro fundador de la Academia Institucional de Matemáticas del nivel medio superior del IPN, entre otros nombramientos. Y bueno, además es especialista en didáctica, lo cual hoy vamos a estar revisando constantemente. Bienvenida, gracias por estar acá con nosotros en este teleseminario. Pues bien, vamos a platicar acerca de los objetos de aprendizaje, que es el tema que nos está ocupando en este teleseminario, pero lo primero que me gustaría sería poder ver precisamente el proyecto que están trabajando, el proyecto que está usted manejando en el Poli. Sí, así es. Concretamente, ¿verdad? ¿Por qué no lo presentamos? Tenemos algunas definiciones de los objetos e ir viendo el proyecto que ustedes nos van a ir presentando. Sí, muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Bueno, he estado trabajando en objetos de aprendizaje para matemáticas. De hecho, formo parte de un grupo en el que participan otros investigadores, otros profesores. En especial agradezco al profesor César Gutiérrez, que me ayudó a preparar esta presentación, pero en realidad hay una gran cantidad de profesores y estudiantes que están participando en este proyecto. Mi formación efectivamente es de matemática educativa y estamos muy interesados en vincular lo que hemos encontrado en la investigación, porque la matemática educativa es una ciencia que aporta conocimiento, o un cuerpo disciplinar que intenta aportar conocimiento, pero lo que queremos es que este conocimiento que se ha generado de cómo se aprende y se enseña matemáticas, este va a ser el énfasis que le voy a dar y espero que sea útil para otras materias, espero que sí, sea útil para los profesores, porque lo que encontramos es una desvinculación de lo que pasa en la disciplina, en la matemática educativa, y lo que ocurre en los salones de clase. Y si queremos incorporar la tecnología, se abre más la brecha. Es decir, hay tres cuerpos de conocimiento: el diseño de tecnología, lo que se sabe de cómo se enseña y aprende, y lo que realmente pasa en las clases.
Y este proyecto que hoy vengo a presentar, que se llama Diseño de Objetos de Aprendizaje para Matemáticas, lo que intenta es juntar estos tres cuerpos de conocimiento. Claro que sí. Vamos entonces a ir viéndolo poquito a poquito para que así platicamos sobre el tema del día y nos vamos dando cuenta, sobre todo de los conceptos que estamos utilizando comunes, como nos decía, para varias materias, no solamente matemáticas, pero a mí me parece que matemáticas es de los ejemplos ahorita que mejor podríamos tener, porque también es una de las materias más recurridas y socorridas para la ayuda, ¿no? Para una intención didáctica que se necesita, y entonces la formación de objetos pues va creando estos espacios, no solamente para la enseñanza, sino también para saber cómo podemos aprender. Correcto. Claro. Entonces, ¿por qué no comenzamos a definir lo que es un objeto? Bueno, ya los especialistas el día de ayer nos hablaban de diferentes acepciones, y dependiendo de dónde ubicas el concepto de objetos de aprendizaje, pues va a ser el significado que tenga. Ustedes hablaban ayer de la definición de Willy como un recurso digital que puede ser usado como soporte en el aprendizaje. Esa es una definición muy amplia y donde cabría objetos de aprendizaje para verse dentro de la escuela, pero también para verse fuera de la escuela. O sea, cualquier cosa que pudiera ayudar a un ama de casa, por ejemplo, a entender cómo manejar una tarjeta de crédito, pudiera ser un objeto de aprendizaje según esta definición de Willy. Y que justamente ayer poníamos énfasis en el hecho de que los objetos de aprendizaje pueden servir no solamente para una educación escolar, sino educación para la vida y en cualquier entorno. Tal vez esa sería propiamente la diferencia, ¿no? Con esta comparación o bueno, más bien decir, es muy amplio, pero cabe para todo, nos queda perfecto. Aquí tendríamos que ir acotando, ajustando. Sí, efectivamente. Yo creo que los objetos de aprendizaje que los pensamos para la escuela tienen una connotación diferente. Y aquí tengo en pantalla, no sé si pudiéramos verla, una definición un poco más larga, la definición de Merrill, que habla de la diferencia entre objeto mediático, objeto de conocimiento y finalmente objeto de aprendizaje. El objeto mediático estaría compuesto por aquellas características tecnológicas como gráficos, audio. La tengo en pantalla, no sé si pueda verse. El objeto de conocimiento es cuando este objeto primero que acabo de decir tiene algún valor de aprendizaje para alguna persona. Pero cuando hay una intencionalidad de enseñar ese conocimiento, entonces se vuelve en objeto de aprendizaje. Efectivamente, esa es la definición de Merrill, y a diferencia de la de Willy, la preferimos en este proyecto porque habla de esa intencionalidad de enseñar. Efectivamente tenemos muchas formas de aprender, pero la escuela es el lugar privilegiado para que un grupo de personas organice el aprendizaje de otras. Es por eso que preferimos esta definición. De acuerdo, pero en sí tenemos las mismas características en base, la misma base para con los objetos de aprendizaje, a pesar de que sea distinta la definición. Es decir, necesitamos un contenido, necesitamos actividades y necesitamos un contexto de aprendizaje de cualquier manera. Entonces, lo que nos proponen ustedes en este proyecto en el Instituto Politécnico Nacional es que justamente se vaya integrando y tenga una intención educativa totalmente. Así es. ¿Cómo se van formando los grupos para ir regulando estas etapas? De la construcción de objetos. La construcción, sí. Sí, una de las preguntas precisamente que preparé con una de las láminas era quiénes intervienen en el proceso de diseño de un objeto de aprendizaje. Bueno, yo creo que tenemos que regresarnos un poco más acerca de lo que es un objeto, pero lo que importa es el diseño de materiales para que alumnos y profesores cumplan con los objetivos que cada vez son más complejos en el bachillerato, en la secundaria o en la educación superior. Fíjate que el hecho de que se incorporen términos como el enfoque por competencias, el constructivismo, la resolución de problemas, no son conceptos que llegan de manera transparente, o sea, que se enuncian y llegan al sistema educativo de manera transparente, sino hay un proceso de formación de profesores, que
que es necesario, es decir, tanto profesores como estudiantes, como autoridades tienen que estar metidas en un proyecto de rediseño de materiales, por ejemplo, porque los objetos se inscriben en ese momento, cuando hablamos de un rediseño curricular. Este es una lámina que tengo donde hay un objeto de aprendizaje producido en el Instituto Politécnico Nacional, donde hay, bueno, lo escogí porque aparece el término, no sé si alcance a verse en este lado, el término de celda de producción. Celda de producción. Celda de producción es el nombre que se le da al equipo de diferentes especialistas que tienen que concurrir en el diseño de materiales digitales. Se encuentra, bueno, algún coordinador del proyecto, el especialista en las temáticas, una pedagoga, una comunicóloga, un ilustrador, una correctora de estilo, es decir, son diferentes, bueno, y un ejemplo es la producción de este programa, de las personas, de las diferentes especialidades que intervienen para la producción de este programa o de un objeto de aprendizaje. Es el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario al inicio. De acuerdo. Entonces, estábamos con que hay un nivel en donde tenemos ya gráficos, videos, ¿y qué más tenemos en los objetos? Texto, bueno, pero aquí lo que es importante rescatar es la forma disciplinar. Comentábamos antes de entrar a la sesión de que matemáticas era un tema que interesa, al país le interesa que nuestros estudiantes en realidad aprendan las matemáticas que necesitan, no solo para continuar estudios superiores, sino también para desempeñarse bien en el ámbito laboral y para ser mejores ciudadanos. Pero así como hay matemáticas, está la problemática de la enseñanza de las ciencias experimentales, de la lengua. La lengua es otro de los grandes pendientes en México. Entonces yo creo que diseñar un objeto sin tomar en cuenta esta parte disciplinar como lo fundamental o como uno de los aspectos fundamentales es algo que tendríamos que discutir para darle sentido al diseño de objetos de aprendizaje. Pero aprender a diseñar estos objetos nos puede ayudar para cualquiera de las asignaturas que estamos viendo en la escuela. Sí, hay cada algunos... uno tiene sus particularidades. Sí, la particularidad viene cuando estamos hablando de un conocimiento específico. No sé, enseñar a hablar, a comunicarse, es muy diferente de aprender ecuaciones o aprender el cambio y la variación, que es lo que estudia la matemática, por ejemplo. Tiene sus particularidades, pero tienes razón, en el diseño hay algunos aspectos que pudieran ayudarnos incluso en otras materias. Por ejemplo, antes de un objeto de aprendizaje hay actividades de aprendizaje. ¿Cómo nos imaginaríamos que son las actividades de aprendizaje en matemáticas? Un profesor tiene un libro de texto, tiene sus apuntes y los reproduce con los estudiantes en el pizarrón. Esa es una visión del profesor de matemáticas que ya no debe existir. Hay un conjunto de múltiples actividades de aprendizaje diferentes, como los proyectos, como los problemas, las simulaciones, la evaluación, la autoevaluación, las tareas, por supuesto, las lecturas. Es decir, el profesor tiene que darse cuenta primero que hay una serie de recursos de aprendizaje que van más allá del libro de texto. Y que sirve para involucrar a los alumnos también, ¿no? En un contexto en donde estas actividades las realiza más bien el alumno. Efectivamente. Por ejemplo, ver un video, estando en este set, ver un video, los estudiantes se acercan a la televisión por diversión, o hacen uso del Messenger o del teléfono de celular, pues para comunicarse de manera coloquial con sus compañeros. Pero ¿qué tanto la escuela ha visto este uso que ya tienen de los medios tecnológicos los estudiantes para aprovecharlo en su aprendizaje y hacer un aprendizaje no más interesante? Porque desde el punto de vista de mi disciplina ese no es el punto, sino desde el punto de vista de lograr aprendizajes que tomen en cuenta esas habilidades que han desarrollado. Por eso sí es importante la inclusión de video, de audio, de imagen, de sonido, y hay varios proyectos que atienden a estos aspectos. Sobre todo porque es lo que tienen al alcance y, como bien dices, tan acostumbrados que es mejor aprovechar la herramienta. En este caso el sentido cambia, el profesor tiene que habituarse al uso de estas tecnologías. Y tiene que aprender en muchos casos a usarlas en el sentido instrumental,
pero usarlas también en el sentido didáctico, de cómo generar una actividad que realmente sea pues significativa para los estudiantes. Habíamos comentado ya sobre los materiales didácticos y los objetos de aprendizaje y toda esta transición, pero en este momento me gustaría como retomar esta parte y como que aclaremos precisamente cómo vamos del material didáctico al objeto de aprendizaje. Si tengo ya listo un material para utilizarlo con mis alumnos en el salón de clase, ¿qué me hace falta? ¿Qué paso tengo que dar para lograr integrarlo? Sí, mira, tengo una lámina para hablar de este aspecto. Perdón. En el Instituto Politécnico Nacional se ha trabajado en el diseño de materiales desde hace, mucho tiempo. Antes eran libros, antes eran apuntes. A partir de 2000 empezamos junto con el Centro de Tecnología Educativa un proyecto en el que se desarrolló un conjunto de materiales llamados paquetes didácticos de matemáticas que se encuentran libres, pero que tenían no solo esta diversidad de actividades de aprendizaje, sino también una diversidad de formatos. Es decir, así como estaban los libros impresos, había sitios para ver el material. Y el hecho de pasarlo de libro a sitio, pues le da una gran riqueza y variedad porque se podían incorporar applets, simulaciones, software, etcétera. Pero otro de los aspectos es que ¿qué aporta la parte del objeto de aprendizaje a los materiales? Que fue tu pregunta. Y otra vez me vuelvo a la parte disciplinar. En matemáticas, de nada sirve que los libros se digitalicen y se presenten en pantalla. Esa sería una traducción un poco, es una etapa, pero esa etapa tiene que superarse para lograr la interactividad. Digamos, es el comienzo apenas. Sí, la digitalización de los materiales es el inicio. Digamos que es parte del contenido lo que vamos a tener, sí, en un texto, pero todavía hay que trabajarlo muchísimo como para cambiarlo incluso de forma. Es que hay una diferencia muy grande de que el profesor esté físicamente a que no esté, porque los objetos de aprendizaje los hemos pensado en esta transición que tiene el Instituto Politécnico Nacional de avanzar hacia cursos en línea, hacia la educación virtual. Todos sabemos que es necesaria ampliar la cobertura, lo que ofrecemos en el bachillerato, en la licenciatura, pero por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional resulta imposible duplicar el número de salones, el número de profesores. Eso es prácticamente, no es viable. Pero sí tenemos una responsabilidad de tener más estudiantes en bachillerato y en nuestras escuelas de educación superior. La educación virtual es un ámbito de oportunidad para hacerlo. Pero entonces ni el profesor tiene que hacer lo mismo, ni el estudiante, ni los materiales, ni los cursos. Por eso es muy importante que veamos qué es lo que pasa cuando el profesor acompaña al estudiante presencialmente y cuando se convierte en una parte virtual. Cuando el profesor está con el estudiante hay muchas interacciones. El profesor puede hacer interactuar a los estudiantes entre sí, él mismo con los estudiantes, dándoles información o recibiendo información de ellos. Cuando está la parte virtual, ¿en qué se convierte la interacción? Pensamos que aquí viene un término tecnológico que ayuda a entender esta transición y es la interactividad. Es decir, un libro en el que yo solo pueda pasar de páginas tiene un nivel de interactividad muy bajo. En cambio, una simulación que me permita mover números y cuando mueva los números se muevan las gráficas, eso es un nivel de interactividad que va a ayudar a lograr aprendizajes más significativos en matemáticas. Incluso si pensamos que fueran materiales anexos, complementarios para una plática, una clase en presencial, realizar actividades. Tampoco tendría que ser lo mismo porque el maestro tendría que cambiar totalmente, ¿no?, de actitud hacia la interacción de los jóvenes, y que en este caso me gustaría insistir un poco que los jóvenes pues están más acostumbrados, ¿no?, a interactuar a través de este tipo de medios, pero aquí el papel del profesor es tendríamos entonces que redefinirlo para que pueda tener una asesoría y además pueda dirigir, ¿no?, además del conocimiento.
Sí, fíjate que en la educación a distancia hablas de esta redefinición del papel del profesor, y algo que se ha dado es que nos hemos dado cuenta de diferentes funciones del profesor que tradicionalmente han caído en una sola figura. Es decir, el profesor diseña sus materiales y los utiliza para dar una clase. Hoy, con la educación virtual y con el diseño de objetos de aprendizaje y la complejidad que algunos objetos tienen para su diseño y producción, nos hemos dado cuenta que alguien puede producir los materiales y alguien más puede usarlos para lograr aprendizajes. Es decir, estamos dándonos cuenta de la diferenciación de funciones al grado de que pudieran ser dados por diferentes personajes, ¿no? Y entonces nuevamente regresamos al tema del trabajo multidisciplinario, pues como para poder ver conceptos ya muy definidos y proyectos como los que se están haciendo presentes en las plataformas virtuales. Y bueno, vamos a ahora, si me permites, sí, claro, comentar con respecto de las participaciones de nuestro público, a quien quiero agradecer muchísimo porque de verdad que ha sido increíble esta participación. Tenemos algunas participaciones enormes que ya han sido tomadas en cuenta, se los aseguro, y han sido enriquecedoras como para poder avanzar en este teleseminario. Lo que ahora queremos ir rescatando son las preguntas de nuestros participantes, a quienes los invitamos para que sigan haciéndolo y que concluyan con el seguimiento de estas transmisiones del teleseminario. Bueno, Óscar Castro Fontana, al principio hablaron de los componentes, esto nos preguntaba de la sesión de ayer, de los componentes mínimos de un objeto de aprendizaje. ¿Podrían ampliar a qué se refieren cuando hablan del contexto de un objeto de aprendizaje? Y es lo que mencionábamos hace un momento de los contenidos, las actividades y también la estrategia de contextualización, ¿verdad? ¿Por qué no le comentamos algo a Óscar Castro apoyados en los materiales que vamos a estar viendo hoy? Sí, por supuesto. En pantalla tengo la estructura de un objeto de aprendizaje. Ayer se hablaba de que el objeto de aprendizaje era como la unidad mínima. La unidad mínima. La unidad mínima podría pensarse como una hoja de texto, como un video. Nosotros, en el marco que usamos, vamos un poco más allá. Para nosotros, la unidad mínima es como la que se presenta, la que tengo ahorita en pantalla, que parte de una introducción, tiene un desarrollo que tiene diferentes vías. Si podemos marcarla un poquito para que nos, claro, nos demos cuenta. Parte de una introducción, tiene diferentes elementos este objeto de aprendizaje o esta unidad mínima que estoy presentando. En efecto, parte de una introducción que sirve para un poco contextualizar e inmediatamente pasa por una autoevaluación. Una autoevaluación que depende de un marco. En este recuadro azul no se alcanza a ver, pero es un marco que ayuda a diferenciar las diferentes acepciones de la variable, porque, me parece que no lo había mencionado, este objeto de aprendizaje está diseñado para la representación algebraica. La representación algebraica es uno de los temas más difíciles y más trabajados en la parte de matemáticas. Pensamos que con los cursos de álgebra podemos satisfacer como los conceptos o procedimientos mínimos, pero en realidad es un problema que no se resuelve en todo el bachillerato e incluso en el nivel superior. Digamos que se toma como modelo, entonces a partir de estas relaciones algebraicas podrían funcionar otros modelos. Sí, efectivamente. Pero solo quiero mencionar a grandes rasgos la estructura. Tiene una introducción que comienza con una autoevaluación, tiene un desarrollo en el que el estudiante puede navegar por diferentes experiencias de aprendizaje como resolución de problemas, como videos, donde se le dan recomendaciones de estrategias, donde hay tutoriales, donde se maneja la solución del problema y finalmente viene una interacción en foros. Porque yo ya hablaba de la interacción entre estudiantes, esta interacción entre estudiantes se suple en los ámbitos virtuales con los foros de discusión para finalmente una autoevaluación.
Siempre dirigido por un asesor, por el tutor. Sí, pero lo que pensamos es que estos objetos con esta estructura que comienza con una autoevaluación y termina con una autoevaluación, lo que quiere ser es que sean independientes. El profesor está, pero está en el diseño. Estos objetos de aprendizaje, como los concebimos, bueno, y como los conciben muchos otros teóricos, es que tienen que ser presentados al estudiante como cuando el estudiante toma el celular. El estudiante toma el celular y nadie le tiene que decir qué hacer para pasarse un rato jugando. La idea es que tome el celular, que desempaquete un objeto de aprendizaje y él mismo dirija su aprendizaje. Por eso, si te das cuenta, en el diagrama hay diferentes flechas. El estudiante puede tomar la decisión de ir para ir tomando la ruta. Si pudiéramos marcar, por favor, un poquito, sí, porque bueno, podemos darnos una idea. Sí, adelante. Voy a marcar una trayectoria. Exactamente. Una trayectoria que no es única porque vemos que hay diferentes vías de... El estudiante lee la introducción y tiene un dispositivo que se llama MAPOA, que son los materiales auxiliares para la organización del aprendizaje, que le pueden dar recomendaciones acerca de cómo leer un tutorial, cómo hacer un mapa, etcétera. El estudiante puede pasar o no puede pasar por ahí, pero le recomendamos que haga una autoevaluación. Si tú quieres saber qué tanto sabes de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, pues lo primero es que te enfrentes a una autoevaluación. Después, tú puedes decidir qué es lo que te falta o no por aprender, porque la autonomía es una de las características que tiene con el estudiante que queremos que utilice los objetos de aprendizaje. Él tiene que darse cuenta de qué es lo que le falta aprender. Esa es una de las características más importantes en la organización del propio aprendizaje. Una vez que el estudiante se dio cuenta de qué es lo que le falta, entra al problema. También tiene opción de pasar a un video o tiene la opción directa de pasar a las recomendaciones. Esta parte de la heurística, la estrategia y los tutoriales no son otra cosa sino recomendaciones. En el trayecto, bueno, al final del trayecto él puede ver la solución del problema, pero su responsabilidad es pasar por medio de la interacción a los foros de discusión, ya sea con este problema o con otros problemas. A eso me refiero con la red de actividades de aprendizaje. Y ya se va a empatar con las actividades de las otras personas. Además, sentirá él mismo que si no interactúa en un chat, en un foro, no va a estar completo. No va a sentir que la información que está recabando sea verídica, ¿no? Si no hace una comparación podría suceder esto, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí algunas otras preguntas que me interesaría que viéramos a partir de lo que nos comentaba la profesora Liliana. Pero en este momento vamos a hacer una pausa y no se vayan, por favor, enseguida regresamos. Objetos de aprendizaje. ¿Qué son? Cualquier entidad digital o no digital que pueda ser usada para el aprendizaje, educación o capacitación. Abstracción, generalidad, formalización, lenguaje simbólico, algunas dimensiones del conocimiento matemático. Un reto para la enseñanza cuando tratas con alumnos de 8, 11 o 16 años. La serie Didáctica y Matemáticas es un llamado a la reflexión acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Participa del 30 de noviembre al 4 de diciembre por Canal 14 de la red EduSat a las 10:15:30 horas. Comunícate al 3601-8100, extensión 24393, LADA 01800 48 34 883. Dirección General de Televisión Educativa. Secretaría de Educación Pública. Objetos. 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 Objetos de aprendizaje. ¿Qué son? ¿Cómo se utilizan? ¿Para qué sirven? ¿Qué forma tienen? Aprovecha tus recursos digitales, organízalos, intégrate a los ambientes virtuales y eleva tu comunicación para estar al día en el contexto educativo con el teleseminario Objetos de Aprendizaje.
Del 23 al 27 de noviembre, por Canal 14 de la red EduSat, a las 10 y 15:30 horas. Comunícate al 3601-8100, extensión 24393, LADA 01800 48 34 883. Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo son? Algunas características de los objetos de aprendizaje son: interoperabilidad, capacidad de ser dispuesto en múltiples plataformas; reusabilidad, su contenido puede utilizarse en múltiples ocasiones y servir como base de otro recurso; flexibilidad, materiales con la posibilidad de ser utilizados en diversos contextos; con respecto de las características de los objetos de aprendizaje, cómo son, para qué sirven y cómo los vamos a estar utilizando. Así es de que todo esto lo vamos a ir detallando poquito a poquito aquí en la mesa. Vamos a continuar con las participaciones del público porque nos están dando buen pie, ¿verdad?, para la plática. Claudia Fernández Álvarez decía: en mi caso, es la primera vez que escucho este concepto. En sí, un objeto de aprendizaje como unidad mínima, ¿qué sería? Nos pregunta si es un tema, un gráfico, un video, y que si está ligado en competencias, ¿a cuáles? Deseamos también mucho el hecho de que ya cuentan las personas con ciertas habilidades, ciertas competencias que los van a ayudar a desenvolverse en estos ámbitos, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son? Nos pregunta, esas competencias. Y si las unidades mínimas entonces las podemos ver como los gráficos. Es una forma de avanzar. Sí. Bueno, había yo mencionado un poco la liga que tiene que haber entre el diseño de materiales y el rediseño curricular. Hoy en el país se hace muy importante el incorporar las competencias en la parte del diseño curricular. Las competencias es un tema nuevo y que lo que hace es precisamente retomar aquello en lo que vive el estudiante para desarrollar nuevos conocimientos. Podemos hablar de competencias genéricas y dentro de esas, una de las más importantes es la competencia del manejo de la información, de la lectura, la producción, la transformación, el manejo de información. Entonces, por eso, simplemente fijándonos en esta competencia, hace que sea muy importante el hecho de que los estudiantes tengan acceso a más formas de ver, de leer la información. Por eso sí es muy importante el hecho de que ampliemos la variedad de los contenidos digitales, que no solo sea texto, como es tradicionalmente en matemáticas, por ejemplo, sino que ahora incorporemos gráficos, etcétera. Pero yo insistiría, perdón, Beatriz, que la unidad mínima tiene que ser un objeto que le permita al estudiante aprender algo. Un video puede estar muy bien hecho y tenemos muchos ejemplos, mexicanos y extranjeros, de un video que pues cambia la percepción, por ejemplo, de lo que haces todos los días. Pero si tenemos una intencionalidad de un objetivo de aprendizaje, entonces debe estar acompañado pues de una guía que precisamente lo que haga sea dirigir. Por eso yo hablo de la unidad mínima como de una serie de elementos que a su vez efectivamente están compuestos por estos núcleos, ¿no? Un video, un texto, una recomendación, etcétera. Y aprovechamos las distintas maneras de ver, de escuchar, de aprender y sobre todo de ir generando un razonamiento distinto, generando nuevo conocimiento. Vamos hacia adelante en ese sentido. Y también Jorge Reza, de la teleaula del CETE. ¿Qué relación existe entre los objetos de aprendizaje y el constructivismo o el aprendizaje por competencias? Sí, yo creo que este es un gran reto. ¿Cómo hacer que un material digital que se le va a presentar a un estudiante de manera autónoma logre aprendizaje? De verdad que es un reto. Nosotros nos lo hemos planteado porque ¿quiénes son los buenos profesores de matemáticas? Los que dan muy buenas explicaciones.
Pero ¿qué pasa si quitamos al profesor? ¿Cómo hacemos para que el estudiante construya el conocimiento? Tengo un ejemplo que quiero mostrar con ustedes. Sí, esta estructura de la que... En esta estructura, bueno, una de las cosas que le da vida a esta estructura son las actividades concretas, o sea, lo que tiene que hacer el estudiante. Y quiero mostrar una animación que está diseñada por uno de los profesores del Politécnico, el profesor César Gutiérrez, que lo que nos hace es hablarnos de la estrategia algebraica, que es el tema de este ejemplo que traje el día de hoy. Todos los problemas, las actividades que vienen en estos paquetes didácticos tienen nombre, y el nombre de este problema es el Boi que Sapete. Es el nombre de un aria de una ópera de Mozart, y en el que muestra una forma de interactuar con el problema. O sea, él sabe que se va a enfrentar a un problema a resolver, en el que tiene que encontrar una expresión algebraica y tiene que dar una solución, pero este proceso de resolución de problemas que tiene que ver con el constructivismo, o sea, el constructivismo lo que plantea es que las actividades, bueno, que el aprendizaje solo lo va a construir una persona si es significativo para él. El hecho de que le digan a alguien cómo resolver un problema, eso no ayuda. Digo, yo sé que muchos de nosotros hemos aprendido así, a partir de lo que el profesor nos ha dicho en matemáticas, pero bueno, también tenemos que reconocer que ahora nos llegan más estudiantes, no solo los que pueden, sino los estudiantes con los que en México, las instituciones, tenemos la responsabilidad de que aprendan las matemáticas, poniendo ese supuesto de que los estudiantes que llegan no son los mismos que llegaban a la escuela hace 20 años, y también pensando en que el conocimiento tiene una dificultad de construirse, lo que planteamos es esta animación. Partimos con la lectura del problema, y a partir de ahí le pedimos que identifique los aspectos que relacionen, especificando sus características y sus unidades, y de ahí les pedimos que nos den la fórmula. Bueno, lo que todos los profesores queremos que hagan es que pasen de la lectura del problema a la formulación algebraica, y el porcentaje que lo puede lograr, Beatriz, es mínimo. Es bajo. Pero no se saltan los pasos. Efectivamente, pero no estamos preparados, no tenemos la competencia para este modelaje algebraico. Y déjame decirte que nosotros también como profesores, cuando nos enfrentamos a un problema que no conocemos, los que conocemos los podemos resolver, pero los que no conocemos, no tenemos un conjunto de estrategias que nos ayuden, y eso es lo que ofrecemos en esta animación. Le decimos que si el estudiante no puede o identificar los aspectos o hacer la formulación algebraica, pues entonces tiene por lo menos 3 estrategias que puede utilizar: reformular el problema en términos verbales, ejemplificar la situación con algunos valores o indicar las operaciones para ver la estructura. Voy a empezar a navegar en el objeto para que lo vean. Sí, este es el problema. Este objeto nos va a llevar de la mano para esta resolución, y a partir de este esquema, de esta estructura inicial. Sí, efectivamente. Esto es lo que vamos a ir viendo. Este objeto está diseñado con esa intención. Y bueno, aquí ya saben por qué se llama el Boi que Sapete. El problema trata de la venta de unos discos de la ópera que yo mencionaba, La Noche de Figaro, de Mozart. Y lo que dice es que la compañía vende 7,000 álbumes si los da 240 pesos. Pero por estas leyes de la oferta y la demanda, por cada reducción de 5 pesos en el precio del álbum, él calcula que si hace esta reducción en el precio, venderá 300 álbumes más. Hay algunas características de los costos. Cada uno de los álbumes le cuesta 85 pesos y tiene costos fijos de 100,000, y lo que le piden es encontrar el número de álbumes que darán a la compañía la ganancia máxima por peso invertido. Bueno, aquí podríamos hacer un paréntesis, y si nos acompañan algunos profesores de matemáticas, pedirles que resuelvan este problema. Que vayan resolviendo el problema. Si no si no conocen este problema, se van a tardar un poco en llegar a la expresión algebraica. Pero bueno, finalmente aquí no estamos probando a los profesores, lo que queremos es mostrar algunas estrategias que puedan utilizar. Y aquí el diagrama nos ayuda a navegar.
Si no podemos formular, bueno, podemos leer detenidamente el problema. A ver, ¿qué significa leer detenidamente el problema? Bueno, pues identificar aquellos aspectos que interesan del problema. Si vende 7,000 álbumes a 240 por cada uno, entonces, para empezar, sus ingresos serán la multiplicación. Es ubicar los datos, analizarlos. Analizarlos. Pero si te das cuenta, lo que estoy haciendo es hacer una ejemplificación de qué significa una buena lectura del problema. Una vez que el estudiante ha leído conmigo a través de este diagrama, sin que yo esté, por supuesto, porque la intención es que el estudiante navegue con este problema sin que esté el profesor. Precisamente ya han preparado el material exprofeso para eso, ¿no? Ya está diseñado y pensado para que se siga ese camino. Esa es la idea, sí. Le pido que identifique los aspectos. Bueno, y que los identifique con letras, con variables. El número de álbumes les será la N, el precio de cada álbum con P. Es decir, lo que está haciendo es explícito el pensamiento que debe seguir el estudiante. Y aquí decía que en el lado izquierdo tenemos 3 estrategias. Voy a ejemplificar la que más me gusta. ¿Cómo le hago? Si yo sé manejar números, yo sé que si multiplico el número de álbumes por el precio, pues me va a dar los ingresos y también puedo saber los costos. De la diferencia entre los ingresos y los costos voy a obtener la ganancia. Pero no quiero que me lo hagan con un caso particular, sino quiero que me lo hagan en términos algebraicos, porque sin lugar a dudas, a pesar de que el pensamiento numérico o gráfico es muy importante en matemáticas, el algebraico es el que realmente proporciona una potencia para ver matemáticas superiores. Veamos el segundo renglón, solo para ejemplificar esta estrategia de indicar sin efectuar. Si yo le disminuyo al precio 5 pesos, va a aumentar el número de álbumes que venda, de tal manera que voy a tener 7,000 más 300 en el número de álbumes y 240 menos 5 en el precio. Si yo vuelvo a hacer una reducción, voy a reducir 10 pesos, pero no lo efectúo, lo indico. Y lo mismo en el número de álbumes. De tal manera que al final yo voy a poder ver el patrón de que el precio va a ser 240 menos 5X y el número de álbumes 7,000 más 300X. Entonces, si ves, esta es una estrategia que tenemos pendiente también hacer una simulación para que funcione poniéndole números los estudiantes, pero es una estrategia que ya nos hizo al final de esta tabla llegar a la expresión algebraica. A la expresión, reflexionarla, sobre todo, ¿no? Entonces, este diagrama lo que aporta, te digo, es diferentes trayectorias que el estudiante puede seguir, y lo que nosotros queremos es que este sea un objeto que utilice el estudiante de manera independiente. Es decir, se identifican ya los conocimientos con que cuenta, las necesidades, se le muestra un camino de tal manera que sea capaz de llegar a una solución por sí mismo. No importando que en este caso los datos cambien o cambie la situación. De cualquier manera tendrá que aprender el camino y llegar, ¿no? Efectivamente. En esta parte del constructivismo, en matemáticas nos hemos dado cuenta de algo interesante, que, bueno, ya avanzamos con que el estudiante resuelva los problemas, porque antes el profesor le decía cómo resolver los problemas, y hemos avanzado ahora en que el estudiante se enfrenta a la solución de un problema. Pero uno de los aspectos más importantes es que el estudiante cree sus propios problemas. Uno de los aspectos del proyecto que tenemos actualmente es que los estudiantes sean los que nos ayuden a diseñar estos objetos de aprendizaje para otros estudiantes. ¿Y cómo se da esta interacción de estudiantes, profesores? ¿Cómo ubico a quienes tienen las capacidades y las características para ayudarme a hacer este tipo de diagramas, este tipo de diseños? Porque, bueno, son jóvenes, supongo, que ya tienen muy desarrolladas ciertas competencias, ¿no? ¿Cómo los incluyo en el grupo de trabajo? Bueno, afortunadamente, bueno, el Instituto Politécnico Nacional tiene un conjunto de áreas tecnológicas, de tal manera que los forma como ingenieros en computación, etcétera. Y hay estudiantes que se han acercado con nosotros a trabajar en proyectos de investigación o proyectos de desarrollo como este. Bueno, y no solo estudiantes, sino también profesores. Entonces, la idea, y aquí puedo mencionar algo que quería hacer un poco también en esta charla, es la idea de que los profesores trabajemos en colegio.
Ya hemos dicho que los problemas en educación son muy difíciles, un profesor no los va a resolver solos, pero si hace equipo, y no solo con profesores, ya vimos que los estudiantes, en nuestro caso, van a ser fundamentales en este proyecto, se puede pues hacer un equipo para hacer estos materiales que sí requieren de tantas personalidades. Precisamente es como mucho el interés, ¿no?, sobre las nuevas tecnologías, y a mí me llama mucho la atención siempre esta convivencia entre maestros y alumnos, y saber que pueden ahora participar como para ir haciendo sus propios objetos y tener una nueva generación de conocimiento, pues debe ser increíble. Y aprovecho para hacer el comentario de Jorge Reza, de la teleaula del CETE también. Nos dice: los especialistas dicen que se requieren 3 especialistas para trabajar objetos de estudio: el pedagogo, el instruccional y, por último, el especialista del contenido a enseñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda esta parte didáctica que hoy nos viene a comentar es este complemento, pero además la parte fundamental para que tengan una razón de ser estos objetos, ¿no? ¿Acaso no es un modelo de trabajo que ya demostró, en el mejor de los casos, que es caro, tortuoso, lento, y las más de las veces nadie queda satisfecho al 100% con los resultados finales? Nos dice, eso es lo primero. ¿No sería mejor crear una especialidad en donde se desarrollen competencias en didáctica y TICs para formar un profesional especializado en lo educativo e instruccional, y trabaje con el especialista en contenido? Esa es la segunda. Dice: yo he vivido esa experiencia y me parece eficaz y más expedita y rica en aprendizajes. Entonces, pues, lo primero es que nos menciona quiénes son los que trabajan normalmente, como lo habíamos dicho, ¿no? Y nos dice después si no sería mejor hacer una especialidad. Sí, para pensar los problemas de educación, y me voy a concentrar en actividades de aprendizaje, se han pensado en 2 figuras tradicionalmente: en la figura del que sabe la didáctica y en la figura del que sabe el contenido. Esa distinción en matemáticas ha sido poco afortunada. O sea, pensar en un matemático que se junte con un didacta y que juntos planeen su clase, bueno, eso no ha funcionado. Pero la didáctica de la matemática surge cuando un conjunto de matemáticos asumen una nueva disciplina, que es la matemática educativa, pues para tratar de entender los problemas de enseñanza y aprendizaje. Tenemos en México, Beatriz, más de 30 años formando a matemáticos educativos. Muchos de los profesores de primaria y de secundaria, de bachillerato, incluso de superior, ahora son algunos matemáticos educativos. Pero yo hablaba al principio de la charla de este divorcio que hay entre lo que se sabe de cómo se aprende y se enseña matemáticas y lo que realmente ocurre en las aulas. Hay muchos matemáticos educativos que se formaron con uso de tecnologías, es decir, saben usar manipuladores algebraicos, manipuladores geométricos, saben hacer simulaciones. El problema es que esto no se hace una realidad en los salones de clase. Pero para pensar no en un proyecto, no en el profesor que le está dando clases a un grupo de estudiantes, sino pensar, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, que tiene 200,000 estudiantes. O sea, si pensamos en estos términos a escala, entonces es fundamental la formación de equipos que hagan el diseño curricular. No es posible, digo, sí, efectivamente, él dice que a lo mejor funcionó porque era en una escala muy pequeña, pero si pensamos a nivel institucional, entonces se tienen que pensar en otro tipo de mecanismos que aprovechen simplemente la corrección de estilo. Yo hablaba de una desvinculación de las matemáticas con la lengua. La comunicación es fundamental. Bueno, y lo vengo a decir a este set, ¿verdad? Pero la comunicación es fundamental y las matemáticas no pueden
de verdad desarrollarse si esta idea de la claridad, la concisión, los lenguajes no está presente. Yo sí creo que es necesario la creación de equipos interdisciplinarios. Él mencionaba al instruccional, al didacta y al de contenidos. Sí, exactamente. El pedagogo instruccional y el especialista de contenido. Porque le falta el programador, le falta el diseñador gráfico, le falta el corrector de estilo. De hecho, este proyecto tiene varios años desarrollándose y ha hecho muchos diseños que están en proceso. Falta la parte de producción, entonces ahí es donde estamos por conformar al equipo que va un poco a hacer avanzar este proyecto. Entonces tenemos por un lado los recursos humanos y por el otro también los tecnológicos. Hagamos una recapitulación rápidamente, porque, bueno, tenemos sí la insistencia de decir exactamente qué son estos objetos de aprendizaje, cómo funcionan, para qué sirven. Definámoslos nuevamente. No sé si podríamos ver la primera lámina que tenías con la definición que usabas ahora. Y bueno, al final, aun cuando hay distintas acepciones, pues van por el mismo camino, ¿verdad? Sí. Bueno, ya habíamos dicho, la primera, la de Willy, que cualquier recurso digital que puede ser usado como soporte para el aprendizaje. Estamos de acuerdo con esta definición, pero hay que hablar de sus componentes, hay que hacer más explícitos sus componentes para que nos sea útil y para que sepamos cómo un profesor puede diseñar sus propios objetos de aprendizaje. Ahí es donde viene la segunda definición, la de Merrill. Un objeto es un conjunto de bits, un objeto digital es un conjunto de bits de texto, gráfico, video o audio. O sea, sí es un elemento importante. Aquí son componentes. Pero al identificarse a este objeto primero algún valor de conocimiento, es cuando se convierte en algo susceptible de transformarse en un objeto de aprendizaje. Y yo decía que esta parte de la intencionalidad es importante. Efectivamente, nosotros queremos hacer en nuestro proyecto objetos que sean independientes, autónomos, que se los pongamos, decía yo, al estudiante y funcionen de manera automática, digamos. Pero en el diseño es donde está la parte de la intencionalidad didáctica, lo que yo sé acerca de cómo se aprende álgebra, cuáles son las diferentes estrategias, los diferentes recursos, etcétera. Claro, para ir guiando en esos caminos y ya tener todo pensado y más o menos comprobado, ¿verdad? Así es. Las características atribuibles a los objetos. Me gustaría que repasáramos un poquito el hecho de que tengan esta interdependencia, la capacidad también de combinarse. ¿Podríamos ir? Sí, claro. Bueno, esta característica que tú mencionas, la de interdependencia, hace precisamente el funcionamiento, que haya un funcionamiento modular. Es decir, que yo pueda hacer un mapa donde se puedan leer diferentes trayectorias, pero que independientemente de la trayectoria que siga el estudiante, pueda llegar a concluir el objetivo de aprendizaje del objeto. Entonces es importante esta parte de la interdependencia. Otro de los términos que desde nuestro punto de vista nos ha parecido muy interesante ha sido el de reusabilidad. Este problema que te platiqué, el del Boyke-Zapete, es un problema que se puede trabajar en aritmética, porque tiene un trabajo numérico interesante, pero también se puede trabajar en álgebra, si queremos llegar a la expresión algebraica, o en geometría analítica, si lo que queremos es analizar las rectas, las parábolas y otras gráficas que nacen a partir de las expresiones algebraicas. O se puede retomar en cálculo, porque la pregunta que se hace es cuál es la ganancia máxima. Y bueno, el estudio del cambio y la variación es de lo que hace uso el cálculo. Entonces, ves, este mismo objeto de aprendizaje, dependiendo de la intención didáctica, podría usarse en diferentes materias. Y también tenemos la flexibilidad y la accesibilidad. Sí, la accesibilidad está más en términos un poco más tecnológicos, ¿no?
Ahorita quien me ayudó a diseñar la animación trabajó en Mac, ¿no? En plataforma Mac, y lo trajimos a una PC. Entonces está un poco más ligado a esas características, ¿no? De que independientemente de la plataforma que yo esté usando, pueda jalar el objeto. Bueno, y justamente para ir viendo el terreno de en dónde encuentro los objetos, las plataformas, nos pregunta Carlos Omar Ojeda. ¿El módulo es la única plataforma para generar este tipo de objetos educativos? La plataforma de Microsoft funcionaría para la creación de objetos educativos con un modelo SCORM. El hecho de que una plataforma presente los 3 componentes de un objeto de aprendizaje, no obstante que no existan perfiles para usuarios, como en el estudiante, lo hace un objeto de aprendizaje para quien está dirigido. Las plataformas son justamente donde vamos a encontrar a los objetos de aprendizaje y toda la interacción que vamos a tener. ¿Cómo definimos las plataformas? Bueno, desde la experiencia que yo tengo, yo pensaría en las plataformas como lo que nos ayuda primero a recibir los objetos. Es decir, yo me imagino el Moodle, tal vez porque no lo conozca perfectamente, pero más que para producir, yo lo he usado para depositar ahí los objetos de aprendizaje. Es decir, ahí están los videos, ahí están los textos, ahí están las animaciones, y tengo la posibilidad de organizar la información que viene, de tal manera que yo puedo decir a cuáles recursos el estudiante puede recurrir en cierto tiempo determinado, cuándo se acaba el tiempo con el que él puede interactuar, qué días están abiertos los foros. Yo así es como vería a la plataforma Moodle particularmente. Ahora, ¿cómo diseñamos este objeto que presenté? Bueno, la primera versión que teníamos de esta forma de navegar por medio de las estrategias algebraicas fue un PowerPoint. O sea, lo que necesitas son diferentes textos, una intencionalidad y animación. Es lo que sí pediría, como esta capacidad de hacer enlaces diversos, porque es lo que da idea como a la definición de las múltiples trayectorias. Y después, pues sí puedes usar diferentes, no sé, tecnologías como la programación en Flash, que fue la que usamos para la presentación del día de hoy. E irlo moderando, ¿verdad? Haciendo cosas mucho más interesantes, supongo, porque parece ser que los jóvenes se aburren fácilmente. Lo digo porque dice Ana María Felipe Redondo, de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. ¿Qué riesgo existe en el aprendizaje de los estudiantes por la reusabilidad de los objetos de aprendizaje? Que puedan encontrarse con este contenido en un curso y luego en otro y pueda resultar hasta aburrido para ellos, nos comenta. Sí, pues eso dependerá del objetivo de aprendizaje. La experiencia que yo he tenido con los estudiantes que he manejado los problemas es que se dan cuenta de que un problema no se termina en una clase ni en un curso. Yo creo que si usamos la misma forma de enseñar, digo que te estén repitiendo lo mismo 20 veces, digo ya ni 20, 3 veces, es efectivamente aburrido y lo que a nosotros nos interesa no le aporta ningún interés al aprendizaje que logran los estudiantes. Pero esta idea de escalar los problemas, como yo lo platicaba, realmente representa un reto y yo creo que ese es un elemento que debe estar presente en los objetos de aprendizaje. Más que el que sean divertidos, es la idea de que representen un reto intelectual para los estudiantes. Sea en matemáticas, en lengua, en filosofía, siempre hay manera de plantearle un reto intelectual al estudiante. Pero además lo que vamos a estar utilizando son pues básicamente estas formulitas que nos van a ayudar a variar los objetos y a ir moviendo la información, ¿verdad? Pues vamos a seguir con sus dudas, con sus participaciones, con más objetos de aprendizaje y regresamos después de una pausa, no tardamos. Distintos tipos de objetos. Todos los objetos de aprendizaje tienen distintas cualidades. La diferencia es el grado en que se presentan.
La segunda categoría de Wall-E es el combinado cerrado. Un conjunto de recursos digitalizados que componen una unidad que expone determinada información. Abstracción, generalidad, formalización, lenguaje simbólico. Algunas dimensiones del conocimiento matemático. Un reto para la enseñanza cuando tratas con alumnos de 8, 11 o 16 años. La serie Didáctica y Matemáticas es un llamado a la reflexión acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Participa del 30 de noviembre al 4 de diciembre por Canal 14 de la red EduSat a las 10:15:30 horas. Comunícate al 3601-8100, extensión 24393, LADA 01800 48 34 883. Dirección General de Televisión Educativa. Secretaría de Educación Pública. Objetos. 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 Objetos de aprendizaje. ¿Qué son? ¿Cómo se utilizan? ¿Para qué sirven? ¿Qué forma tienen? Aprovecha tus recursos digitales, organízalos, intégrate a los ambientes virtuales y eleva tu comunicación para estar al día en el contexto educativo con el teleseminario Objetos de Aprendizaje. Del 23 al 27 de noviembre por Canal 14 de la red EduSat a las 10:15:30 horas. Comunícate al 3601-8100, extensión 24393, LADA 01800 48 34 883. Dirección General de Televisión Educativa. Secretaría de Educación Pública. Pues ya hemos visto que tienen ciertas características que pueden estar combinados, pueden estar solos. El chiste es de que tengan ciertas particularidades los objetos de aprendizaje. Parece que ya estamos aprendiendo cómo identificarlos, sobre todo en las plataformas que utilizamos casi de manera cotidiana, ¿verdad? Los vemos mientras navegamos en la red y muchas veces, Liliana, no nos damos cuenta de que estamos frente a objetos. ¿O será que no todo el material está diseñado con esa intencionalidad, como nos mencionaba? Sí, claro, en efecto. Hay varios sitios en los que hay una cantidad de material que ya puedes utilizar para matemáticas. De hecho, en este proyecto de los paquetes didácticos de matemáticas, nos interesó hacer una recopilación, acerca de lo que ya se ha producido para la enseñanza de la estadística, del cálculo. Te mencionaba que en México llevamos 30 años trabajando en didáctica de la matemática, en matemática educativa, pero en todos los países ha funcionado un poco lo mismo, sobre todo en Europa, en el norte, en Estados Unidos. Entonces sí hay una gran cantidad de información interesante. ¿Estos objetos de aprendizaje serán alguna manera para poder compartir precisamente estas investigaciones, esta información, la experiencia que están teniendo en otros países? Por ejemplo, aquí mismo en México sabemos que hay muchas instituciones que están trabajando con objetos, que los están investigando y además publican, ¿no?, estos resultados para hacer esta puesta en común y poder tener un análisis, estar avanzando. Sí, de hecho el Politécnico tiene un proyecto pendiente de hacer un repositorio de objetos de aprendizaje. Yo creo que sí hay, por lo menos en matemáticas, que es mi área de especialidad, una gran cantidad de recursos que hay en la red de acceso libre. Digo, muchos tú pagas porque los hagan, pero hay ya una gran cantidad de objetos de acceso libre y todos los que ha diseñado el Politécnico. Yo creo que lo que faltaría sería hacer ese repositorio, ese gran repositorio de objetos, o no puede ser uno, pueden ser diversos, dependiendo de la disciplina, de la institución,
pero que estuvieran abiertos sobre todo la comunidad, y eso es algo en lo que sí han avanzado más otros países que nosotros. Pero podríamos ir teniendo estos ejemplos. ¿Cómo ubico un repositorio? ¿Cómo lo reconozco? ¿Qué es? Bueno, puede ser desde el acceso a una página donde viene información. Estas diferentes actividades de aprendizaje, experiencias de aprendizaje, problemas, ejercicios, evaluaciones, nosotros en los sitios de los paquetes didácticos y en los discos que se quemaron en cierto momento para presentar el proyecto, son un repositorio en un sentido. ¿Por qué? Pues porque en esos paquetes didácticos, en esos discos, en esos sitios, tenemos alrededor de, no sé, 200 problemas, 50 lecturas, 100 autoevaluaciones, 20 videos, es decir, un lugar donde está presente información que pueda ser susceptible de ser, bueno, que los estudiantes puedan tener acceso a ella. Eso es un repositorio. ¿Qué es un repositorio de objetos de aprendizaje? Bueno, pues ya va a tener que cumplir con unas características un poco más técnicas. Un objeto de aprendizaje, aparte de todo este valor didáctico que he querido rescatar en esta charla, tiene efectivamente, como lo mencionarán colegas en otras sesiones y los colegas de la primera sesión, características técnicas que lo hacen interoperable, reusable, técnicamente hablando, flexible, etcétera. Y una de las características es que tiene asociado el objeto a algunas etiquetas, es decir, hay una manera de caracterizar ese objeto. Hay aspectos técnicos que tienen que definirse, en qué plataforma se puede usar, el tamaño, bueno, aspectos técnicos. Hay aspectos didácticos, en qué materia los puedo usar, qué niveles, para qué edades, en qué contextos, con qué intención. Digamos que hay dos partes. Por un lado tengo organizada la información y por el otro puedo hacer una recuperación inmediata porque precisamente está ligada a esta organización, que puede ser en un contexto muy amplio o tal vez hay un repositorio más pequeño como el que tienen ustedes, pero es la inmediatez, sería así. Sí. Y nos decía de las etiquetas que deben tener. A esto nos referimos, por ejemplo, con los términos, bueno, el término de metadata, que finalmente datos sobre datos. Efectivamente, sí. Es muy interesante meterte a un sitio. Te metes a un sitio y cómo recuperas la información. Hay una herramienta muy básica que es el buscador. El buscador tú te metes a un sitio, no sé, al País, por ejemplo, el País electrónico, el periódico español, y tú puedes poner una palabra y recuperar la información que viene ahí. Por ejemplo, si le ponemos Sabater, pues nos muestra las notas asociadas a este escritor, o si le ponemos matemáticas, también las notas asociadas. Hay sitios, por ejemplo, en los paquetes didácticos que se podría habilitar esta idea del buscador, pero la idea del metadato va un poco más allá y es esta intención de organizar, pero por medio de pues, la estructura como epistemológica que tú le estás dando al conjunto de objetos que tú estás construyendo. Podríamos ir viendo el ejemplo que nos tenía para metadata, tal vez así nos queda un poco más claro. Sí, esta idea de los metadatos la voy a explicar a partir de un blog que está abierto y que ustedes se pueden llevar la dirección para usarlo. Este es un blog que se llama Historias de Actividades y que tiene como propósito ir a historiar los problemas. Esa idea de que presentar 3 veces un problema puede resultar aburrido a un estudiante o incluso a un profesor, porque existe un fenómeno didáctico que es el fenómeno del envejecimiento. Cuando un profesor, y a lo mejor a ti, Beatriz, te ha pasado, cuando das un programa 3 veces, igualito el programa, digo, hay algo que se desgasta un poco en la intención, en la originalidad, no sé. Sí. Este es un dispositivo que hemos puesto para contrarrestar este desgaste que tiene el profesor y que tiene el estudiante al tratar los problemas. Esto lo podemos ver a lo largo de toda la pantalla. Podríamos ir haciendo la navegación para mostrarlo, por ejemplo. Una vez que ya dije en qué consiste esta idea de la historia de las actividades, este blog no es otra cosa sino un repositorio. A diferencia de otros blogs, nosotros lo hemos usado como que hay 7 personas que pueden meter información y puede crecer.
Esto significa que hay distintos niveles de usuario. ¿Qué puedo hacer y cómo puedo realizar consultas además, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, este blog tiene, no sé, más de 100 entradas, pero tiene 22 enunciados de problemas, tiene 8 soluciones, tiene 3 comentarios. Esta estructura automática que se da en el blog es que cuando yo meto una nueva información, tengo la posibilidad de etiquetarla. Podemos abrir cualquiera de los ejemplos, ¿sí? Sí, y sirve para ir precisando las partes, cómo está diseñado este blog. Justamente de este lado, del lado derecho de nuestra pantalla, tenemos la lista de los elementos que podemos consultar. Efectivamente. Es justo ahí donde encontramos la parte del repositorio, digámoslo así, es el almacén. Sí. ¿Quién pensaría que un blog es un repositorio? Bueno, puede serlo, porque tiene los dos aspectos que tú puntualizaste. Es susceptible de colocar información y de etiquetarla. Vamos viendo cómo bueno, si ustedes está para abrir, ahora sí que si ustedes le pican a la parte de enunciado, bueno, si ustedes le pican a la parte del enunciado, se encontrarán con este problema, por ejemplo, que es un problema estadística, y se encontrarán con 22 problemas más. Este es un problema que puede usarse en álgebra, pero lo que hace es desplegar todas las entradas. Este es un problema muy interesante, la gula ratonil, que se trabaja en cálculo integral. Les vamos a invitar por supuesto, para que revisen la página y que puedan hacer una navegación por el repositorio, porque resulta interesante que a partir de las matemáticas muchas veces podemos decir, no entiendo, ¿no? No sé hacia dónde voy, cómo soluciono este problema, pero también podemos hacer una navegación diferente, saber cómo se compone este sitio. Y pues a lo mejor hasta nos animamos a resolver un poco, ¿no? Claro. Bueno, el blog lo puede abrir cualquiera porque es una herramienta gratuita. Es acceso libre. Es de acceso libre. Y bueno, particularmente en este blog de las historias de las actividades pueden encontrar los artículos que nosotros hemos escrito alrededor de todas estas ideas que platiqué el día de hoy, y hay también algunas presentaciones. Aquí se alojan ustedes también, aunque no sea parte fundamental del Instituto Politécnico. Efectivamente, sí. Entonces los recursos se diversifican. Sí, de hecho manejamos nosotros una plataforma politécnica que es Moodle, pero también trabajamos con otra que es el portal modular, donde tenemos la comunidad alojada, la comunidad de la Red de Investigación e Innovación en Educación Estadística y Matemática Educativa. Tenemos blogs abiertos, efectivamente sí, hay una diversificación. No sé si me permites, Beatriz, quiero platicar brevemente otro proyecto, porque ahorita hemos hablado de objetos de aprendizaje para estudiantes, pero también hemos estado trabajando en objetos de aprendizaje para docentes. Para docentes. Pues habíamos también comentado ya en algún momento la importancia de que en este momento la educación a distancia no solamente es para los jóvenes estudiantes, sino para quienes se quieren actualizar. Adelante, sí, efectivamente. Sí. Bueno, este proyecto es un seminario Repensar las Matemáticas. Y fíjate que tiene una estructura muy parecida a la que tiene este programa. De lo que se trata es de hacer un diálogo entre un especialista y un profesor. Y lo que hacemos es que el profesor se acerque a las investigaciones de algún especialista en álgebra, en geometría. Una vez que ha estudiado este artículo o esta tesis, le hace una entrevista. Y de tal manera que tenemos bloques de preguntas y respuestas acerca del álgebra, o el álgebra con tecnología, o el álgebra con números, etcétera. Tenemos bloques. El interés de este proyecto es segmentar las entrevistas de tal manera que tengamos solo pregunta y respuesta, y etiquetarlas por materias, por, no sé, tipo de recurso que se utiliza, tipo de tecnología que se usa, de tal manera que logremos un repositorio donde el profesor diga, hoy voy a enseñar la línea recta con gráficas, y se pueda meter y ver una pequeña cápsula
muy chica, donde haya un profesor, porque es un profesor real quien le hace la entrevista. ¿Quién hace la entrevista? Y bueno, y un investigador contestando esa pregunta. Entonces son ideas como para que el profesor tenga para ver algo diferente de los libros y sus apuntes, que utilice algo de la investigación que se ha generado. Tal vez irse habituando a una actividad diferente, una propuesta diferente de enseñanza, ¿verdad? Para incluir nuevas tecnologías, incluir nuevas ideas, pero veo aquí sobre todo que se genera esta conversación a partir de las dudas, ¿no? Se apela por un lado a lo que habíamos platicado, se apega por un lado a lo que habíamos platicado del conocimiento previo. Después estos materiales que se les dan genera dudas y a partir de ahí estas entrevistas, por lo que entiendo. Sí. Entonces veo constantemente que estas actividades y lo mismo que los objetos tienen como característica además una problematización. Lo he visto de manera constante. ¿Es a partir de ahí que fundamentamos algo? Sí. ¿O es otra de las características? No sé, puede ser también. Pues espero que sí quede esa sensación, porque generalmente hablar de profesores de matemáticas y de enseñanza de las matemáticas es algo como muy estereotipado. Es un profesor que sabe mucho matemáticas y que explica de la mejor manera a sus estudiantes. Sí, nosotros luchamos porque ese estereotipo pues se quede en el pasado, se quede como estereotipo y que los profesores vean la cantidad de recursos que pueden problematizarles su práctica docente, como mencionaste, y problematizar el aprendizaje en los estudiantes. De acuerdo, porque sí he visto, les comento de manera constante esta problematización y a mí me parece interesante que a partir de tantas preguntas que nos hacemos pudiéramos ir generando y construyendo más conocimiento o por lo menos ir salvando, ¿verdad?, esa parte de información que nos falta. Claro. Y pues bueno, me gustaría saber si algo más con respecto al metadata o vamos viendo si aparece junto con las preguntas. Sí, si quieres pasamos a las preguntas. Me gustaría un poquito más ahondar en eso, pero seguramente aquí va a aparecer el tema con las preguntas que nos hacen llegar hoy para el programa. Angélica María Rosas Gutiérrez. El programa me parece muy interesante y una duda que me surge es cómo se manejan los derechos de autor en la construcción de los contenidos con objetos de aprendizaje. Y me parece oportuno mencionarlo porque decíamos, se pueden reutilizar, se pueden intercambiar contenidos, pero también puedo jalar algunos que ya están en la red. ¿Algún comentario sobre derechos de autor? Sí, ha habido un movimiento acerca de cómo precisamente poner los derechos de autor en materiales digitales. Por supuesto en educación es diferente que en otras áreas como el diseño o algunas profesiones específicas, y en educación la tendencia a seguir es que si tú citas de dónde lo tomaste y de quién es el autor, en qué año, etcétera, el acceso es casi libre. Pero para eso el autor tiene que definir ese grado pues como de uso que nos permite. De uso que permite. Claro que eso sería muy bueno en el momento en que todos tengamos la cultura de hacerle caso al señalamiento del autor, ¿no? En realidad ahora estamos en un proceso de que podemos usar pues, prácticamente muchos materiales. Estoy hablando de los materiales que se encuentran en la red, porque por su propia naturaleza son de acceso pues, libre. Pero sí tenemos algo pendiente con el uso de libros, por ejemplo. La digitalización de libros es un problema que no hemos resuelto, yo creo, las instituciones educativas, pero yo creo que en un corto plazo va a haber una legislación, porque eso no es algo que resuelva ni un profesor ni una institución, más bien tiene que ver con las condiciones legales del país, ¿no? Claro, y utilizar los impresos para después llevarlos a la red, por ejemplo, que es donde más vamos a encontrar estos contextos, como dice, pues tiene otras implicaciones, pero sí me llama la atención. He estado viendo, por ejemplo, ahora que estábamos investigando, hay opciones para leer, para guardar y para citar. ¿Verdad? Ya sí, viene, efectivamente. Ya viene la manera. Y qué bueno, porque finalmente los campos también hay que precisarlos demasiado. Sí.
Sandra Lilia Valle, en los objetos de aprendizaje, el concepto de novedad e innovar sería lo mismo dentro de la educación a distancia o dentro de un aula. Sí, bueno, aquí han tocado un tema de mi especialidad, la parte de la innovación. La parte de la innovación generalmente ha sido asociada a hacer algo nuevo y hacer algo nuevo con tecnología. Y así han trabajado instituciones. La UADY tiene muchísimo trabajo acerca de este tipo de innovación con tecnología. Sin embargo, el término de innovación es un término muy interesante que puede ayudar a transformar las instituciones educativas. Y yo metería una palabra que he estado usando, la de la intencionalidad. O sea, si tú vas a cambiar no sé, la silla, los mesabancos, sin un propósito claro de que ese uso de ahora mesas en vez de sillas rígidas puede contribuir a nuevos aprendizajes o nuevas experiencias de aprendizaje, pues es un cambio que no sirve. El uso de la tecnología es un poco igual. No basta con digitalizar textos, no basta con digitalizar imágenes, sino hace falta una intencionalidad de un aprendizaje concreto, el que va a hacer que haya una innovación. Innovación asociada a que logren los aprendizajes los estudiantes. Entonces yo creo que innovación con tecnología o sin tecnología tiene que llevar esta connotación de que tiene que estar orientada a que los estudiantes logran los aprendizajes que hoy en México, Beatriz, no están logrando satisfactoriamente. Y con ayuda de los profesores, ¿verdad? Que también es necesario que se pongan en primer lugar. La misma Sandra Lilia Valle, ¿qué tendríamos que hacer con los profesores que se niegan o resisten a utilizar la computadora, ya sea para la actualización o como herramienta de trabajo? Desde aquí, ¿verdad? Sí, otro de las cosas que se mencionan en innovación es cómo una población, por ejemplo, la población de una escuela o de una empresa o de un país, se mueve hacia una innovación. Van a estar un porcentaje bien chiquitito, un 2% de los que sean los que promuevan la innovación y la crean así férreamente. Habrá un porcentaje más amplio, digamos, no sé, un 20% que se pueda comprometer a hacerlo. Otro porcentaje un poco más grande que si hay una gran cantidad de gente, ellos se van por donde se va ese 20% que ya es representativo. Pero habrá un porcentaje que generalmente es pequeño, 10%, que no se va a mover. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar un poco dónde se encuentran estos profesores, en los que están dispuestos a hacer un cambio, o en los que les costaría un poco más, o en los que no lo van a hacer, y diseñar diferentes estrategias. Esto lleva a dos cuestiones. Por un lado, sí, qué tan dispuestos están, y decíamos, ¿cuál es el papel del profesor? ¿Qué tan importante es? Y si realmente los objetos de aprendizaje son algo tan novedoso como para que el profesor decida quedarse a un lado, ¿cómo invitarlo a participar? Claro. Yo creo que tenemos que convencerlo de que hay que proporcionarle nuevas experiencias de aprendizaje al estudiante. O sea, la parte del cambio pasa por el convencimiento de los actores. Si tú descuidas lo que piensan los profesores y quieres hacer un cambio, ahora compras computadoras y todo, pues va a resultar a lo mejor insatisfactoria esa innovación que estás proponiendo. Pero si tú pasas por el convencimiento, digo, basta ver los resultados de la prueba enlace con los profesores de bachillerato para que los maestros de matemáticas nos demos cuenta que necesitamos proporcionarle una experiencia más significativa a los estudiantes, que no solo pasen exámenes, sino que sean capaces de usar ese conocimiento pues para actuar en los diferentes ámbitos de acción que tiene como ciudadano, como profesionista, como trabajador. No solo con la educación, ¿verdad? El proceso tiene que ser de manera paulatina. Entonces vamos a aprovechar este momento para hacer el comentario de Isauro Iglesias. Nos dice, los objetos de aprendizaje vienen del material didáctico elaborado por los docentes. Entonces, ¿qué curso o actividades debemos retomar para que los docentes cambien su material a objetos y el aprendizaje de los estudiantes sea significativo? Realmente podríamos hacer ese cambio, así decir, dejo mis materiales y me voy a generar objetos. No, yo creo que el material didáctico con el que hemos trabajado es un punto de partida muy importante,
pero más que el material es preguntarnos qué hizo que los estudiantes aprendieran matemáticas. No fue la exposición del maestro, no fue la lectura del libro solamente, sino fue las preguntas que se formuló, los ensayos que tuvo que hacer, los problemas que tuvo que resolver. O sea, si regresamos a ver cómo aprenden o si nos problematizamos el aprendizaje de nuestros estudiantes, podemos muy bien retomar esos materiales que ya tenemos para elevarlos a objetos. Pero sin lugar a dudas, hoy la tecnología nos aporta un mar de información que sí es muy diferente de lo que nos proporcionan los libros. Pensemos en los profesores que, bueno, trabajan muchísimo en investigar, en estar pensando la manera en que voy a poder compartir todo esto con mis estudiantes. Todo ese trabajo, entonces, si le introduzco, bueno, de adjunto esa intencionalidad educativa y cuento con tecnología, me llevan a que sea un profesor actualizado, a poder construirlo. Porque si nos preguntan cómo es que se puede pensar en la construcción de un objeto. Sí, es un tema un poquito amplio, pero sí, realizar los objetos con este trabajo interdisciplinario, ¿está al alcance de la mano de nuestros profesores? Sí, con cierta visión. Yo creo que hay como varios supuestos que deben tomarse en cuenta para emprender una tarea de diseño de materiales. La primera es que no lo va a hacer un profesor solo, o sea, eso es fundamental, y ni siquiera un grupo de docentes, ya hablamos de los diferentes especialistas que tienen que ver con el proceso. Entonces, darse cuenta de eso puede ser que alguien que lo emprenda, pues, tenga éxito en su... Otro de los aspectos puede ser el uso de la incorporación de la tecnología. Bueno, en este proyecto en particular, que tiene que ver con materiales digitales, pero sustraerse a la tecnología en el Instituto Politécnico Nacional, con los laboratorios que tenemos, con las aulas que tenemos, Beatriz, ya no es posible. Un tercer aspecto es que sí se tiene que tomar en cuenta lo que ha generado la investigación. O sea, no basta de verdad con ir a los libros de texto. ¿Quiénes hacen los libros de texto? Pues personas que se dedican a eso, pero hay otros especialistas que se han dedicado a cómo funciona un software con ciertos estudiantes. Leamos esas investigaciones para diseñar una reforma curricular con objetos de aprendizaje. Digamos, ¿qué veo? ¿Cómo lo veo? Tengo muy poquitito tiempo ya para despedirnos, pero vamos a ver, nos hablan con respecto a la evaluación de los conocimientos previos, ¿cómo se hacen? ¿Cómo evaluar un objeto de aprendizaje? Los contenidos que deben de tener para el proceso de enseñanza-aprendizaje y, bueno, los estándares de calidad. Y en ese mismo tono se han ido las preguntas que han estado haciendo en nuestras teleaulas y todos los participantes, a quienes agradecemos de verdad muchísimo. Y quiero comentar que vamos a seguir ahorita con las líneas abiertas, la comunicación sigue, así es de que pueden seguir enviándonos participaciones. Claudia Fernández, por favor, ¿podrían poner de nuevo la lámina de la definición de Merrill? Porque está muy interesante, yo no sé si la podríamos ir viendo y mientras tanto, pues buscamos alguna otra pregunta. Este es sobre normas. Somos un equipo de asesoría técnico-pedagógica de telesecundaria, el maestro Sabino Medellín, que estamos tomando el curso, este telecurso sobre objetos de aprendizaje. ¿Cómo hacer para que a través de los objetos de aprendizaje se desarrollen las competencias en los alumnos? ¿O qué competencias se desarrollan a través de los objetos en los alumnos? Tenemos muy poquito tiempo, pero... Bueno, con el tema de la evaluación. El tema de la evaluación, como mostré en el diagrama, es muy importante la autoevaluación, o sea que diseñemos algunas herramientas para que los estudiantes midan qué tanto saben. Yo te digo que una de las cosas, de las competencias inclusive que se pueden desarrollar en los estudiantes con la educación virtual, es la independencia, la autonomía en el aprendizaje. Es muy importante cuando alguien te organiza el aprendizaje o cuando lo compartes con otros compañeros, pero el aprendizaje que tú generas, darte cuenta de lo que no sabes
y para eso se pueden utilizar muchos de los softwares para desarrollar preguntas, no sé, de correlación, opción múltiple, inclusive algunas que no son tan cerradas. Eso es con respecto al tema de la evaluación. De acuerdo, y además yo creo que ha de ser muy emocionante como profesor poder tener la capacidad de acomodar en los objetos de aprendizaje la información para que el estudiante camine solito, ¿verdad? Es un reto. Pues a la doctora Liliana le agradezco muchísimo su presencia, Beatriz. la participación, y nos vemos mañana para objetos de aprendizaje online. Por hoy nos vamos.